Buenas tardes, compañeros y tutor. En este momento vamos a hacer una breve explicación del concepto de cultura desde un ámbito de la antropología. Vamos a empezar con la definición. Entonces, la definición de cultura viene dada que es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico, de una sociedad. Como tal, la palabra cultura viene traducida al latín que significa el trabajo en la tierra, o sea, acercándonos más a la agricultura. Eh, Seguimos aquí con la diapositiva. La cultura también se desarrolla en gran parte por la necesidad del hombre, que va desde sus inicios, que como tal son la supervivencia, la necesidad principal. El hombre aprende la agricultura y a medida del tiempo va, va sofisticando su supervivencia y le va pasando todos estos conocimientos a sus generaciones. De ahí es donde se va arraigando la cultura en todas las sociedades. Tenemos acá, vamos a abarcar ahora el por qué la cultura es un concepto central para la antropología. Definamos primero la palabra antropología. La antropología estudia los aspectos físicos, sociales y culturales del ser humano. Cuando hablamos de cultura estamos hablando desde los inicios del ser humano hasta la actualidad. Entonces, en unos apartes del libro nos daba como diferencia del ser humano a los animales, precisamente la cultura, ya que los animales tienen hábitos que son más instintivos. El hombre sí puede cambiar su forma de pensar, su vida cotidiana, y ahí es donde generamos cultura como tal. Ahora vamos a ver cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Vamos a iniciar por por el nacimiento del término como tal, que viene desde Europa, ¿sí? Es un término que tiene muchos significados, ¿sí? Al pasar de la historia se han dado, digamos, muchos autores han dado como tal su definición, pero todos van de acuerdo a sus lineamientos. Podemos ver acá que en 1952 se compilaron una lista de 164 definiciones de cultura. Eh, Vamos a dividir en dos la palabra cultura, en dos partes, que una hace referencia al gusto por las bellas artes y las humanidades, y la otra es el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de los grupos sociales. Como les decía, el concepto surgió en Europa y hacía referencia más a la parte de cultivación o mejora como la agricultura. Ya de ahí fue pasando a otras áreas como la educación, el mejoramiento o refinamiento del individual. Em, ya más adelante algunos científicos lo utilizaron para referirse a la capacidad humana universal. Eh, Seguimos acá. Y ya en el siglo XX, la cultura surgió como un concepto central de la antropología, abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado de la genética. Vamos a hablar también del concepto desde la antropología americana, ¿sí? Que maneja dos significados. El primero es que es la evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa. Y la segunda es las distintas maneras que la gente vive en diferentes partes del mundo, clasificándolo y representando sus experiencias y actuando creativamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el término se volvió importante, aunque con diferentes significados. En otras disciplinas como estudios culturales, psicología organizacional, sociología de la cultura y el estudio gerencial. Vamos
a mirar ahora la diferencia entre cultura y sociedad. Como aquí vemos, la cultura toma solo abstracciones de los grupos sociales. Cuando se habla de sociedad, todos sus integrantes cumplen características específicas. La cultura no, digamos, no necesariamente toma todas las características de la sociedad. La cultura es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es el grupo de individuos que siguen un mismo modo de vida. Se relaciona la cultura con el arte, sentidos y significados. La sociedad se conforma por grupos. La forma como se comporta esta sociedad se le llama su cultura. ¿Cuál es la definición entonces de los conceptos en culturación? Enculturación hace referencia al aprendizaje consciente e inconsciente del comportamiento y los conocimientos que se aprenden de las generaciones mayores. Aquí hablamos desde la infancia hasta el proceso de adolescencia y la muerte del individuo, que en toda su trayectoria de vida va a aprender los conceptos de sus pares mayores. El relativismo cultural se refiere a las semejanzas entre varias culturas, pero que a su vez también existen diferencias entre las mismas. En este concepto nos quieren decir que se aceptan las semejanzas entre las culturas, pese a que existen diferencias. Esa es, digamos, la idea básica del concepto. Y el etnocentrismo es la tendencia a considerar el modo de vida propia preferible al de las demás. Quiere decir que se resaltan las características propias, sus raíces propias y se puede decir que desconocen las creencias de las demás culturas. Listo, finalmente espero que se hayan podido llenar las expectativas y que la definición haya quedado muy clara. Gracias por la atención y quedo pendiente a comentarios. Muchas gracias.